poco a poco ir haciendo unos más complejos, ¿ya? Acá, chicos, lo que se necesita es mucha comprensión lectora, ¿ya? Que usted pueda entender los datos que entrega el enunciado del problema, ¿ya? Y que pueda usted esos datos relacionarlos a las fórmulas que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, la primera dificultad es eso, que debería usted romperla, no es difícil saber leer e interpretar los datos, para eso lo vamos a hacer primero aquí en clase. Y segundo, el manejo matemático, o sea, el tema de la álgebra, o sea, despejar variables o potencias o raíces, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero leyendo el enunciado para que usted vaya entendiendo cómo se interpretan las redacciones, ¿ya? Dice, se tiene un bloque mineralizado. El bloque, recuerden, es la unidad mínima de explotación, es nuestra unidad de explotación en hundimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es explotado mediante sublevel stopping? El sublevel stopping es un método de hundimiento, entonces la tronadura es de tipo hundimiento, que tiene dos subniveles, es decir, hay dos galerías en medio del bloque. ¿Me hago entender? ¿Sí? Tiene dos subniveles, de los cuales se están realizando un desarrollo de diagramas de disparo radial, es decir, tiros en abanico, ¿ya? En esas dos galerías subterráneas, en esos dos subniveles se hacen tiros en abanico, de los cuales el largo del tiro es de 21 metros, de ahí empezamos a rescatar datos. Tenemos un largo de tiro de 21 metros, con un corte característico de 3,1 metros. Este corte característico se representa con esta letra minúscula. Profe, el corte característico era el... Es como el ancho de la zanja, el espacio que le dejamos a la zanja para que el material cuando se hunda no se bloquee, sino que pueda liberarse. ¿Se entiende? Ok. Entonces tenemos un corte característico de 3,1 metros. Los pozos poseen o utilizan un factor de carga de 1 kilogramo por metro cúbico. Ese elemento, factor de carga, es la letrita K, que tiene el formulismo. Entonces tengo un K igual a 1 kilogramo por metro cúbico. El taco es de 3,1 metros. El MC o carga lineal equivalente es de 2,90 kilogramos metro, ese es el DLC, o sea, nuestra carga lineal, que es igual al DLC, nos dice que los pozos están cargados en promedio por 2,9 kilogramos de explosivo por cada metro lineal. Además, nos dicen que el Barden en el sector es de 1,68. ¿Ok? Entonces, usted tiene que ser capaz de encontrar estos datos a través de la lectura del problema, ¿ya? Luego de que ha rescatado todos los datos que le entrega el enunciado, y también le podrían entregar datos a través de imágenes. Entonces, cuando el problema tiene imagen, la imagen es para algo, sirve para rescatar información. En este caso, no nos entregan una imagen asociada, solamente el enunciado. Entonces, solamente del enunciado rescatamos datos. Y luego tenemos que analizar cuál es el parámetro que se quiere encontrar. En este caso nos piden encontrar el valor del espaciamiento. ¿Ah? Entonces, la incógnita acá es el espaciamiento. ¿Cuántos metros tendrá de espaciamiento? Es decir, los tiros radiales, ¿qué tan separados van a estar entre ellos? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí se logra ver? ¿Sí ven? Ok, miren chicos, y resolver este tipo de problemas es re fácil, ¿ya? En primer lugar, usted tiene que pensar eso, que es fácil, porque si usted piensa que es difícil, usted mismo se genera un bloqueo mental, ¿ya? Y miren, le voy a enseñar una estrategia que me sirvió a mí cuando vi este tipo de problemas, ¿ya? Yo sé que al inicio es un poquito complejo porque para ustedes es mucha información estando en primer año, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Yo este tipo de problemas pues lo aprendí cuando iba en cuarto año, entonces ya más o menos manejaba el aspecto matemático, el que ustedes todavía lo están desarrollando, ¿ya?
Pero para que no les cueste mucho, les voy a explicar la estrategia que yo utilicé para poder entender este tipo de problemas. Lo primero que vamos a hacer es el dato que nos están pidiendo encontrar, en este caso es el espaciamiento, vamos a buscarlo en cuál de todas mis fórmulas está el valor de espaciamiento, ¿ya? Entonces nos preguntamos, de todas mis ecuaciones que tengo acá, ¿en cuál de todas ellas se encuentra el espaciamiento? En la segunda, ¿verdad? Entonces, una vez que encontramos la ecuación donde se encuentra la variable que me están pidiendo, vamos a analizar si tengo el resto de datos que tiene la ecuación o la fórmula, ¿ya? Entonces pregunta, ¿el MC lo tengo? Sí. Sí, es un dato conocido. ¿El factor de carga o carga lineal lo tengo? Sí, muy bien. ¿El largo del tiro lo tengo? Sí. ¿El HCC lo tengo? No, pero veamos. Si yo tengo el largo del tiro y tengo el taco del tiro, ¿puedo encontrar el HCC si tengo el largo del tiro y el taco? Sí. Entonces, ¿el HCC es un valor conocido? Sí. Y por el otro lado, ¿el Marden lo conozco? Sí. Entonces, si se dan cuenta, la única incógnita es el espaciamiento, que justamente es el parámetro que me están preguntando. Y simplemente tenemos que despejar, ¿se entiende? Listo. Entonces, voy rapidito a hallar el HCC para que todos entiendan de dónde se obtiene. No, yo repito. El HCC es el largo del tiro menos el taco. Y si mi tiro tiene 21 metros, menos 3,1 metros de taco, me queda un HCC de 17, entonces, el HCC también lo tengo. Una vez que he logrado detectar todas las variables asociadas a la fórmula, lo que vamos a hacer es colocar la fórmula y empezar a despejar, ¿ya? Entonces, tomamos la fórmula y empezamos a llenar los datos. Miren, tomo mi carga lineal de 2,9 kilogramos metro, tomo mi largo de tiro de 21 metros, el factor de carga, o la letra K, de 1 kilogramo metro cúbico, y el HCC que lo acabo de encontrar. ¿Me siguen? Listo. Lo siguiente que hay que revisar es que cuadren las unidades, ¿ya? O sea, en qué se están midiendo cada una de las variables. Entonces, miren, por acá, este metro del numerador se anula con el metro del denominador, ¿ya? Asimismo, el kilogramo del numerador se anula con el kilogramo del denominador, ¿verdad? Luego, 1 metro del numerador va a anular a 1 metro del denominador, pero en el denominador todavía me van a quedar vivos metro cuadrado, ¿se entiende? Entonces, repito, en toda esta expresión me están quedando metros cuadrados, ¿sí? Y veamos, esto cuadra con esto, el espaciamiento, ¿en qué se mide? En metros. ¿Y el Marden en qué se mide? En metros. Metro por metro, ¿será igual a metro cuadrado? Sí, entonces las unidades sí están conversando, ¿se entiende? Eso es lo importante, de que usted pueda analizar de que las variables y sus unidades en verdad tienen sentido, ¿se entiende? Ok, una vez que he revisado que las unidades sí cuadran, lo que vamos a hacer es ir desarrollando ya el problema. En este caso, para evitar perder decimales, porque si usted lo calcula, o sea, si toma este numerador y lo divide entre este denominador, le va a dar una expresión decimal, ¿ok? Entonces de ahí van a hacerle consulta del profe cuántos decimales vamos a tomar. Y para evitar perder decimales, lo que vamos a hacer es tomar las expresiones de manera fraccionaria, ¿ya? Le voy a enseñar cómo se hace eso en su calculadora. Miren. Le voy a explicar de dónde salió esta expresión de acá. Miren, esta expresión de 609 dividido en 179 es todo esto. Usted me da en su calculadora, así 290 por 21 dividido entre 1 por 17,9, y en su calculadora, dependiendo del modelo, va a encontrar dos botoncitos. Miren, hay un botoncito que tiene así una flechita y acá dice SD. Cuando usted presiona ese botón, a la expresión decimal te la transforma a expresión fraccionaria.
Si usted no tiene este modelo de calculadoras, usted va a tener otro botoncito, ¿ya? Hay otro botoncito que está así, A, B, C, así. Y encima de él hay en otro color, por lo general en color amarillo, B partido en C. Para activarlo, arribita usted tiene un botoncito que se llama Shift. Usted presiona primero Shift y luego este botoncito y le va a entregar esta expresión de lo que tenía en decimal. ¿Se entiende? Sí, entonces necesito que vaya usted haciéndolo con su calculadora, porque otra dificultad que se detecta es que el estudiante no logra manipular bien o correctamente la calculadora, ¿ya? Entonces, coloque la expresión, le va a entregar un decimal como de 3, tanto, pero luego presiona este botoncito o bien el de acá. ¿Se entiende? Pero si su calculadora tiene este botoncito, recuerde, primero tiene que presionar Shift y después el botoncito. ¿Ok? Es que te equivocaste porque no es 290, es 1,90. Ya. 2,90. Te mató una coma. ¿Sí? ¿Me dio? Eso. Exacto. Sí, mira, entonces tú tienes ahí, expresión exacta. ¿Ya? Entonces repito, estoy tomando la expresión completa para no perder decimales. ¿Entienden? ¿Todos pudieron llegar a esta expresión? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ok. Entonces, luego que tomé esta expresión, lo que hice fue reemplazar el valor del Barden, porque el Barden es un valor que también conozco, que es 1,68. Entonces, si el Barden por este lado se encontraba multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, ¿ok? Entonces, al pasar el Barden al otro lado dividiendo, vamos a tener esta expresión de acá. El 1,8 pasa para acá dividiendo. Y al dividir nos va a dar finalmente que el espaciamiento es de 2 metros. Ya da 2,0 tanto. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, nuevamente repito, en este problema, para evitar perder decimales por aproximación, toma la expresión completa pero en fracciones. Porque pasa así. A ver, voy a explicar por qué. Tú tienes esta expresión de acá, y cuando esto de acá pasa dividiendo, pasa como 1 entre 1,68. ¿Se entiende? Entonces, por esto nos da 609 y 179 por 1,68. ¿Se entiende? Sí, ya. Porque si lo pones arriba estaría multiplicando. Y no está multiplicando, está dividiendo. Dígame. Sí, 2,0. No se lo padre a 2. Bien. Sí. Que recuerda que tienes que ir haciendo hartos paréntesis. Primero tienes que pensar que vas a hacer un numerador entre un denominador, ¿verdad? A ese numerador, nuevamente le vuelves a abrir paréntesis, 90 por, está dividido, perdón, vuelves a abrir paréntesis, 1 por 17. Y ahí te da el decimal, pero como queremos la expresión completa, mira, tú lo tienes en el ángulo. Que tiene 109,100. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok.
chicos, ¿alguna duda o consulta? ¿No? Ya. Partimos por este problema porque es el más sencillo que hay. Más simple que esto no lo puedo hacer, ¿ya? El siguiente ejercicio que vamos a hacer ya es un poquito más complejo porque ya requiere de mayor análisis, ¿ok? Por eso me interesa que vayan entendiendo desde un inicio cómo se van despejando las variables, ¿ok? ¿Se entendió? Listo. ¿Puedo pasar al otro? ¿Sí? No, porque recuerde que la segunda y tercera evaluación es de esto. Entonces mi conciencia no va a estar tranquila si usted no entiende esto. Porque la tercera evaluación es que usted luego presente el desarrollo, describa cómo se desarrolló. Entonces si usted no lo entiende, le va a sacar mal nota a la tercera evaluación. Entonces, ¿qué hicimos acá? Primero se analiza el parámetro que me piden encontrar, busco en cuál de todas las fórmulas se encuentra esa variable, lo encuentro, analizo si tengo los otros elementos de esa ecuación y si los tengo, inicia entonces el despeje de la variable que necesito encontrar. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, eso sí. Listo. El PPT está cargado en tu caso. Listo. Segundo ejercicio. Profe, ¿por qué a los papás se les llaman caserones? ¿Ah? ¿Por qué a los papás se les llaman caserones? Porque ese es el nombre que se le puso acá en Chile. Ah, pero acá en Chile no. Sí, en el resto del mundo le llamamos bloques. Bloques de mineralización. Pero acá en Chile le llaman caserones. Como el polvorín. En el resto del mundo no existe el polvorín. Se le llama almacén de explosivos. Pero acá en Chile se le llama polvorín. ¿Ok? Nuevamente, lo que primero tenemos que hacer es leer el problema para entenderlo, ¿ya? Dice, un caserón mineralizado, o sea, un bloque, ¿ya? Un bloque mineralizado es explotado mediante sublevel stopping, método de hundimiento, que presenta una galería base de sección de 3×3, ¿ya? Aquí, la primera línea ya me empieza a entregar datos. La galería base es de 3×3. Significa 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Entonces, ¿cuánto es el ancho de la galería base? 3 metros. Entonces, rescato el primer dato. Ancho de galería base. 3 metros. ¿Se entendió? Segundo, se prepara una zanja de 35.000 toneladas. ¿Qué dato me están entregando ahí? El tonelaje de la zanja. 35.000 toneladas. Segundo, la zanja tiene 17 metros de altura, entonces me está dando la altura de la zanja es de 17 metros. El ancho total del caserón es de 40 metros, entonces eso es el ancho del bloque, 40 metros. Se tienen dos subniveles de perforación, o sea, dos galerías en el medio del bloque, en los cuales se ha diseñado un diagrama de disparo radial, donde el largo del tiro es de 20 metros, el largo del pozo o largo del tiro, 20 metros, y entonces el corte característico es de 3 metros. ¿Listo? En los pozos se utiliza un factor de carga de 1 kilogramo metro cúbico o bien medio kilogramo por tonelada. O sea, me está dando el valor de K, es decir, el factor de carga, en 2 unidades, ¿ya? En 1 kilogramo metro cúbico o bien en 0,5 kilogramos por cada tonelada. Ahora les voy a explicar por qué el problema entrega este dato en 2 unidades distintas, ¿ya? Tengo un taco de 3 metros y un diámetro de pozo de 2,5 2,5 pulgadas. ¿Ya? Entonces tengo un taco de 3 metros
un diámetro del pozo o del tiro de 2,5 pulgadas. Adicionalmente me entregan datos para que pueda considerar y se considere además que la relación par del espaciamiento, es decir, cuando yo divido el espaciamiento sobre el Parden, se tiene que mantener un valor igual a 1,25. Además, me entregan la densidad de la roca y la densidad del explosivo. La densidad de la roca con 2,5, puedo expresarlo así, gramos centímetros cúbicos. Y la densidad del explosivo de 1,1 gramos centímetros cúbicos. Ya, porque usted sabe que esto es lo mismo, ¿verdad? Tonelada metro cúbico es equivalente a gramos centímetro cúbico. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende la lectura del problema? ¿Sí? Ok. Luego entonces tenemos que analizar qué es lo que nos está pidiendo el problema. En este caso ya nos pide más cosas, ¿ya? En primer lugar nos pide encontrar el largo del bloque y la carga del explosivo por tiro, o sea, la carga por pozo. Adicionalmente en B me piden encontrar el tonelaje removido por tiro, es decir, el tonelaje por pozo. En C me piden encontrar el margen del espaciamiento. Y finalmente en D el número de paradas de la jumbo, o sea, el número de paradas. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a partir entonces desde acá. En la primera parte me piden encontrar dos cosas: el largo del bloque y la carga por pozo. Siguiendo la analogía que les había dicho, lo primero que tengo que hacer es el dato que me están pidiendo encontrar en cuál de todas las ecuaciones se encuentra. Entonces, si hacemos eso, nos damos cuenta que la única ecuación que contiene al largo del bloque es la primera. ¿Se entiende? Porque el resto de ecuaciones no tiene al largo del bloque dentro de sus parámetros. ¿Me hago entender? Listo. Una vez que encuentro la ecuación que contiene a mi ahorita, hago el análisis si es que tengo todos los datos que necesita la ecuación. Entonces, comienzo. ¿El tonelaje de la zanja lo conozco? Sí, es un dato conocido. ¿El ancho del bloque lo conozco? Sí. ¿El ancho de la galería base lo conozco? Sí. ¿La altura de la zanja es un dato conocido? Sí. ¿Y la densidad de la roca lo conozco? Sí. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nuevamente en la ecuación, la única incógnita es el largo del bloque. ¿Se entiende? De esa manera, chicos, se trabaja estos tipos de ejercicios. ¿Ok? Entonces, trayendo la ecuación, lo que vamos a hacer es ir rellenando los datos y dejando la incógnita para poder despejarla. ¿Ya? Traigo el tonelaje de la zanja, que eran 35.000 toneladas, al ancho del bloque, que eran 40, al ancho de la galería base, que eran 3, a la altura de la zanja, que eran 17, a la densidad de la roca, y dejo el largo del bloque como incógnito. ¿Ya? Nuevamente, aquí analizamos las unidades, ¿ya? Si es que esto está cuadrando. Miren, este tonelaje de acá se va a anular con el tonelaje de acá, ¿ya? El de izquierda con el de la derecha. Luego, otra cosa que puedo hacer acá es que estos 40 con estos 3 los puedo sumar y tener 43 dividido entre 2, ¿ok? Pero ahí serían este metro con este metro de acá. Ah, no, con un metro de acá abajo. Con un metro de acá abajo, ¿ya? Luego se va un metro de acá con otro metro de abajo. Entonces, la única letrita que me está quedando viva es el metro, ¿ya? ¿Y el largo del bloque se mide en metros? Sí, entonces las unidades sí están conversando. ¿Se entiende? Listo. Una vez que analizo que las unidades sí están conversando, lo siguiente es el tratamiento algebraico nada más, ¿ya? Tratar de reducir la expresión a algo más simple que yo lo pueda despejar. Entonces lo que voy a hacer acá, primero, este paréntesis lo resuelvo. En el numerador tengo 40 más 3.
Entonces tengo esa expresión, ¿ya? Lo uní para acá, 43 dividido en 2, y luego, si se dan cuenta, esta expresión y esta expresión están multiplicando, van a pasar hacia el lado de acá, dividiendo, ¿de acuerdo? Quedándome solito entonces el largo del bloque. Hasta ahí, ¿me siguen? Nuevamente, si usted quiere, pues aquí puedes nuevamente analizar las unidades que están conversando. Mire, nuevamente, tonelada y tonelada se van, metro por metro cuadrado, van a anular a un metro cuadrado del denominador, quedándome vivo un solo metro. ¿Y el largo del bloque se mide en metros? Sí. ¿Ya? Entonces las unidades se están conversando. ¿Ya? Entonces simplemente acá resuelvo esta expresión y voy a encontrar el largo del bloque. ¿Ya? El largo del bloque entonces sería de 38,3 metros. Yo hice esa tarea que dejó. Ah, que tu calculadora de lógica. Después que lo dijiste, y vi y dije, ¿hicieron? No, lo hice en la misma. Pero después lo vi y dije, era que no lo hago porque no voy a llamar a te va a humillar. Voy a ver. Ah, que pusiste esta acá. Es porque tu calculadora detecta que X es la variable. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Una vez que encuentro la carga, o sea, el largo del bloque, me falta encontrar la carga por pozo. Y la carga por pozo es una expresión que usted ya conoce. Recuerde que esa ecuación es 0,507 por el diámetro del pozo por la densidad del explosivo y el HCC. Entonces tiene que preguntarse si es que tiene las unidades para poder calcular eso. ¿El diámetro del pozo lo tengo? Sí. ¿La densidad del explosivo lo conozco? Sí. Tengo el largo del tiro y tengo el taco, entonces también tengo el HCC. Entonces tengo todos los parámetros para poder encontrar la carga por pozo, ¿ya? Entonces, calculando la carga por pozo, usted tiene pues, dos alternativas. Recuerden que usted conoce ya dos fórmulas para poder encontrarlo, mediante la densidad lineal de carga o mediante la otra expresión que habíamos visto en primer semestre, en explosivos 1. Con cualquiera de las dos alternativas, usted debería llegar a la misma respuesta, ¿ya? De que en el pozo hay 59,2 kilogramos, ¿ya? Si usted se va por este camino de acá, ¿ya? Tendría 0,507 por el diámetro del pozo en pulgadas al cuadrado, por la densidad del explosivo, y luego esto lo multiplicamos por la cantidad de metros que sí se están rellenando dentro del pozo, el HCC, ¿ya? Y con eso llegamos a esta cifra, ¿ya? 59,2 kilogramos. Y si es que usted se va por este otro camino, por pi cuarto, por el diámetro del pozo, pero ahora el metro al cuadrado, por el HCC y por la densidad del explosivo, también va a llegar a la misma respuesta, ¿ya? De que dentro del pozo hay 59,2 kilogramos. ¿Se entendió? ¿Quién dijo no? ¿Quién? Ok, ¿qué parte no entendió? Estamos calculando la carga por pozo, ¿ya? Y la carga por pozo recuerda que es igual a esto, a la carga lineal, o sea, el DLC, por la cantidad de metros que se están rellenando del pozo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? Ya. Entonces, el DLC es toda esta expresión de aquí arriba. Entonces, mira, 0,507, el diámetro del pozo son 2,5 pulgadas al cuadrado, la densidad del explosivo es 1,1, ¿ya? Y el HCC es esto de acá, 20 menos 3, el largo del tiro menos el taco. Con esto de acá, entonces se completa esta expresión de acá, para que puedas encontrar que la carga por pozo son 59,2. ¿Se entiende? Te puede ser por este camino de acá
O lo puedes hacer también con la fórmula de acá que aprendiste en primer semestre. ¿Ya? Usted ahí decide con cuál quiere trabajar, cuál le hace más simple. ¿Ya? La de acá sí exige que el diámetro del pozo pues, se encuentre en metros. Entonces por eso en medio se encuentra la conversión de las 2,5 pulgadas llevadas a metros. ¿Se entendió? ¿Qué? ¿Seguro? Quería saludar a la Alex, pero eres mala, le hice la espalda. Ahí van a ver ustedes. Dos por tu culpa. Si ya no vamos a tener No, 7. esto es la carga lineal, es la carga del pozo negativo y de la electricidad. Eso esto de acá es el DC. Método. Eso de Método allá. mío. El método de la método. Y la carga por pozo es el Es que un saludo. De beso. No, pues Ale, cuando uno saluda, no se Cuando saluda a nosotras, le saluda a la persona que quiere. O sea, es normal. Oye, pero no fue matemática. Ah, no he dicho que fue de matemática. Ah, porque conozco el largo del tiro, que es 20, y también conozco el taco. 20 menos 3 es 17. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Entonces, dentro del pozo hay 59,2 kilogramos de explosivo. ¿Ok? La idea de usted va a ser otros problemas que no son los del PPT, por eso las introducciones que lo logré entender. ¿Se entendió? Ya. Vamos por la parte C, el ítem B, me pide el tonelaje por pozo, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, en las asignaturas que ha llevado, que es explosivos 1, explosivos 2, nosotros hemos aprendido que el tonelaje por pozo es Bardell por espaciamiento, por altura de banco, por la densidad de la roca, ¿verdad? Sí. Ok. Este tonelaje, con esta fórmula sí, acá no sirve, no funciona. Y le voy a explicar por qué. Mire, pregunta. Yo tengo una altura de banco. En los problemas de hundimiento, ¿hay una altura de banco? No. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el tonelaje por pozo si no hay una altura de banco? ¿Se entiende? Por esa razón, esa formulita en los problemas de hundimiento no aplica, no se utiliza. ¿Se entendió? Tienes el largo del bloque y el largo del tiro. Y la fórmula pide altura del bloque o altura del banco. Y ese dato no lo tenemos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, en primer lugar, no puedo calcular el tonelaje por pozo con esta expresión de que Bardell por espaciamiento, por altura de bloque, por densidad de roca. ¿Ya? Entonces tengo que conseguirlo por otra alternativa. ¿Ya? Entonces, si analizamos, el tonelaje por pozo también estaba dentro de otra expresión. ¿Ya? Si usted recuerda, el factor de carga es la carga de un pozo dividido entre el tonelaje de un pozo, ¿o no? ¿Sí? ¿En la carga por pozo lo conozco? Sí, lo acabo de encontrar. Entonces puedo encontrar el tonelaje de un pozo por despeje, ¿se entiende? ¿Me siguen?
no por la expresión de Barden, por espaciamiento, por altura de banco, por densidad de roca. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Para poder encontrar el tonelaje por pozo, matemáticamente sabemos que es el Barden por el espaciamiento, por la altura de un bloque o la altura de un banco, por la densidad de la roca. Pero en los problemas de hundimiento no hay una altura de un bloque o una altura de banco, entonces no puedo calcularlo así. Entonces analizo qué otras fórmulas tienen el tonelaje por pozo dentro de su estructura. Analizo y recuerdo que el factor de carga por pozo tiene que ser la carga del pozo dividido entre el tonelaje por pozo. ¿Se entiende? Entonces, la carga por pozo es un dato que ya acabo de encontrar y entonces puedo despejar. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Porque el factor de carga lo conozco. ¿Me siguen? Ok. Entonces, utilizando allí el factor de carga, empezamos a hacer el despeje. Sabemos que el factor de carga por pozo es la carga de un pozo entre el tonelaje del pozo. Y como el de arriba ya es conocido, la carga por pozo ya lo conozco, que es 59,2 kilogramos. El detalle aquí está en que el factor de carga, el problema me lo entrega en dos unidades, en kilogramos metro cúbico y en kilogramos tonelada. Y ahí viene el análisis de cuál de las dos expresiones utilizar. Y en verdad es re simple detectar cuál utilizar porque se tienen que conversar las unidades. Entonces miren, si yo utilizara el 1 kilogramo metro cúbico, ¿qué pasaría? Miren, vamos a analizar. El factor de carga por pozo sabemos que se mide como kilogramos metro cúbico o también se puede medir como kilogramos tonelada. Pero yo necesito encontrar toneladas. Entonces tengo que ocupar la expresión que tenga a la expresión toneladas. ¿Se entiende? Por esa razón no ocupo 1 kilogramo metro cúbico. ¿Me hago entender? Porque si lo ocupo con esa expresión no me sirve porque yo quiero encontrar toneladas. Entonces tomo la expresión que sí tenga a toneladas. Kilogramo, tonelada. ¿Me hago entender? ¿Me sigue? Disculpe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? De nuevo. El factor de carga, el problema te lo entrega de dos maneras, como kilogramos metro cúbico o kilogramos tonelada. Tienes dos expresiones. Ahora, ¿cuál de las dos debería utilizar? Vas a utilizar aquella que contenga a la unidad que necesitas encontrar. ¿Yo necesito encontrar metros cúbicos de material? No, necesito encontrar toneladas de material. Entonces, esta expresión no la vas a utilizar. Vas a tomar a la que está en kilogramos tonelada. Y la que está en kilogramos tonelada es 0,5 kilogramos tonelada. La que estaba en metros cúbicos era 1 kilogramo metro cúbico. ¿Se entiende? Entonces, tomamos la expresión de factor de carga que sí me sirve. Ya, la tomo y empiezo el despeje. Miren. Esto de acá, que está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y esto que está multiplicando pasaría para allá dividiendo. Y con eso encontraría el tonelaje por pozo. ¿Ya? Entonces, haciendo el despeje, encuentro de que el tonelaje por pozo son 118,4 toneladas. Son 118 toneladas que remueven el pozo. Exacto. Cada uno de los tiros radiales te está entregando esa cantidad de roca. ¿Se entendió? Sí, va a depender el caso que Exacto. por la media unidad y vamos faltando. Si yo te pidiera encontrar los metros cúbicos que remueve un tiro, entonces ahí ocuparíamos el de acá, 1 kilogramo metro cúbico. Pero yo quiero saber las toneladas por pozo. ¿Se entendió? Y si así, digamos, si necesitamos las toneladas, no va a entregarlo entonces. Sí. ¿Ya? Si yo te pidiera, si el problema nos pidiera los metros cúbicos de roca, también podría no entregarte, pero tendría que darte la densidad de la roca para que tú le puedas quitar el volumen. Porque recuerda que la densidad relaciona eso, masa y volumen. ¿Se entiende? Pero en la mayoría de los casos el problema es entrega el factor de carga en las dos unidades. Solamente tú tienes que saber en cuál de ellas, en qué momento utilizar. ¿Se entiende? Ok. Nuevamente repito, acabo de ocupar el factor de carga en esta unidad
porque en esta unidad lo necesito. Porque yo quiero encontrar toneladas de roca de un pozo, no metros cúbicos de roca de un pozo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ay, ¿en serio? No creo. Ok, entonces con eso hemos encontrado ya el tonelaje por pozo. O sea, cada uno de los tiros radiales de los disparos te está aportando con 118,4 toneladas de roca fragmentada. Ay, no. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Vamos con la parte C. Me piden encontrar el barden y el espaciamiento. Mire, ¿dónde está el paso? Ya. De lo que tú quieres encontrar. El factor de carga te lo entrega en 2 unidades. ¿Por qué no ocupa el kilogramo metro cúbico? Porque no me sirve. Porque yo quiero encontrar toneladas de roca. No quiero encontrar metros cúbicos de roca. ¿Entiendes? Por eso. Ay, de ahí te tengo que ¿Se entendió? ¿Seguro? ¿Seguros o no? Vuelvo a repetir. ¿Por qué acá no ocupé el factor de carga como 1 kilogramo metro cúbico? Porque yo quiero saber las toneladas, no los metros cúbicos que entrega un pozo. Muy bien, excelente. Pregunta C, me piden encontrar el barden y el espaciamiento. ¿Ya? Nuevamente, acá tengo que buscar en cuál de todas las ecuaciones se encuentra lo que me están pidiendo. Entonces, volvemos a hacer el análisis, ¿ya? Entre todas las ecuaciones, la única que contiene a mi barden y el espaciamiento, pues es la ecuación 2. Que el barden por el espaciamiento multiplicándose tiene que ser igual al DLC, o sea, la carga lineal, por el largo del tiro dividido entre el factor de carga por el HCC. ¿Ok? Entonces nuevamente analizo. ¿Tengo el MC? ¿Lo tengo? Sí, porque cuando calculé la carga por pozo necesité el MC, ¿verdad? En el DLC, ¿sí? Es un dato conocido. ¿El largo del tiro lo tengo? Sí, son 20 metros. ¿El factor de carga del pozo lo tengo? Sí. ¿Y el HCC lo tengo? Pues también, son 17 metros. Los 20 metros menos los 3 metros de taco. ¿Ok? Entonces, lo que hago nuevamente, empiezo a rellenar los datos, ¿ya? Acá, la carga lineal, nuevamente, yo lo dejé en expresión fraccionaria, ¿ya? Este datito, ¿de dónde salió? De acá. Recordemos que el DLC era 0,507 por 2,5 al cuadrado por la densidad de expresión, creo que era 1,1. Ya. De aquí salió este valor, pero con el botoncito fraccionario. ¿Se entiende? Para no perder decimales. ¿Ya? Entonces de ahí nació esta expresión fraccionaria. Al sacar este valor, pero no en decimal, sino en la expresión fraccionaria. ¿Se entiende? Es algo que usted conoce en la media, que le enseñaron los números racionales y los números irracionales. ¿Ya? Este de acá es un número racional. ¿Ok? ¿Se entendió? Por si no recuerda, los números racionales son aquellos que pueden expresarse en su forma fraccionaria. ¿Se entiende? En forma de fracción. ¿Se entiende? Si no entiende que es una fracción, es una cifra que tiene un numerador y un denominador. ¿Se entendió? Listo. Entonces, repito, el MC, ahí está, ya sé dónde lo calculé, ¿ya? El largo del tiro lo daba el problema, 20 metros. Y mire, ahora el factor de carga, si se dan cuenta, ya no estoy utilizando el de acá, porque no me sirve ahora ocupar toneladas, ¿verdad? Porque si analizo, si esto fuera kilogramos tonelada, no me sirve para anular las otras variables, las otras unidades. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí ocupo el kilogramo metro cúbico. Ahora ocupo la expresión así, 1 kilogramo metro cúbico. ¿Por qué razón? Miren, metro con metro se anulan y
kilogramo y kilogramo se anulan. Y recuerden que usted tiene que lograr que esto quede en metros cuadrados. Entonces, 1 metro del numerador anula a 1 metro del denominador y me quedan metros cuadrados. Si hubiera ocupado el kilogramos tonelada, no puedo anular los metros de arriba, ¿se entiende? Me hubiera quedado ¿qué? Metros tonelada. ¿Y esto es igual a metro cuadrado? No, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tomamos el factor de carga ahora en esta expresión. Kilogramos metro cúbico. ¿Se entendió? ¿Ya? Esa es como la parte más compleja de entender este tipo de ejercicios. Porque en un momento el factor de carga se ocupa con una cifra y porque para otros cálculos se ocupa en otra cifra. Y es porque las unidades tienen que conversar, tienen que cuadrar. ¿Se entiende? Listo. Una vez que hago ese cálculo, voy a llegar a esta expresión de que todo esto, el numerador dividido en el denominador es igual a 4,1, ¿ya? 4,100 lo expresé. Pero si se dan cuenta, hasta acá yo tendría esto. Espaciamiento por Barden es igual a 4,100 metros cuadrados. Pero sigo teniendo dos incógnitas, el espaciamiento y el Barden. Y si usted recuerda, en la educación media le enseñaron de que por cada una incógnita, una ecuación. Si tengo dos incógnitas, tengo que tener dos ecuaciones. Entonces tengo aquí dos ecuaciones. Tengo al espaciamiento y tengo al Barden. Entonces necesito otra expresión que los contenga. Y ahí tomo esta expresión de acá. Recuerda que el problema decía, considera además que al dividir el espaciamiento entre el Barden, tienen que mantenerse una relación de 1,25. Entonces aprovecho esta ecuación y de acá logro despejar, por ejemplo, que el espaciamiento va a ser 1,25 Barden. Y esa expresión la reemplazo allá para que yo tenga solamente una pura variable, que sería Barden. ¿Se entiende? Al hacer el reemplazamiento, tendríamos ahora esta expresión. ¿Ya? Reemplazo el espaciamiento es 1,25 veces Barden, y acá paso a tener puros Bardenes, y ya no espaciamientos. ¿Se entiende? ¿Qué acabo de hacer? De tener una ecuación con dos incógnitas, ahora la ecuación depende de una sola incógnita, es el Barden. ¿Se entiende? Si los tiene que ser Barden, igual podría elegir la. También elegir el espaciamiento, el que tú quisieras. Ya yo por practicidad tomé el espaciamiento, ya. Pero si tú quieres también puedes despejar al Barden, y es lo que haría en términos de espaciamiento. No influye en nada. ¿Mm? No influye en nada. No influye en nada, vas a llegar al mismo resultado. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, luego aquí tenemos 1,25 Barden por Barden, eso nos va a quedar 1,25 Barden al cuadrado. Eso es igual a 4,100 metros cuadrados. ¿Me siguen? ¿Sí? Es como si tuviera usted x 1,25 por x. ¿Eso qué es? 1,25 x cuadrado. ¿Me sigue? Ok. Luego esto de acá, el 1,25 que está multiplicando pasaría dividiendo, y luego para despejar el Barden aplicaría raíz. ¿Se entiende? Ok, entonces la expresión quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Tomo ahí Barden por 1,25 Barden, queda 1,25 Barden al cuadrado. Luego, ese 1,25 que está multiplicando pasa dividiendo. Y luego el Barden que está al cuadrado necesita aplicar raíz cuadrada. ¿Ya? Y al sacar la raíz cuadrada de esa expresión nos va a dar 1,81 metros. ¿Se entendió? Listo. Encontrado el Barden, si ya conozco cuánto vale el Barden, puedo encontrar el espaciamiento. Simplemente lo reemplazo. ¿Ya? El espaciamiento tiene que ser 1,25 veces el Barden, que ya encontré que vale 1,81. Entonces luego reemplazo, voy a encontrar que el espaciamiento es de 2,26. ¿Se entendió? Como lo encontré, reemplacé el valor del Barden acá en esa expresión. ¿Ya? Entonces, con ello ya encontramos que el Barden es de 1,81 metros y que el espaciamiento es de 2,26.
Hasta ahí me sigue. Porque es 4,100, no 4100. ¿Sí? 4,100. ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Vamos con el última parte del ejercicio, que es encontrar el número de paradas. Entonces, nuevamente utilizamos el número de paradas. Se encuentra solamente a través de esta ecuación. Es la única ecuación de las 5 que tenemos que la contiene. El número de paradas es igual al largo del bloque menos el corte característico dividido en el par. Para calcular, a ver, el número de paradas es cuántas veces la jumbo se detiene a hacer su disparo radial dentro del largo del bloque. Exacto. Cuando tú encuentras acá, hace una parada, hace una parada, hace una parada, hace una parada. Tiene que calcular eso. ¿De qué número martilla? Imagina que esta es la galería, este es nuestro bloque, ¿ya? Imagina que queremos hundir esta sala. Para hundir esta sala, tenemos que entrar con la jumbo radial, radial, radial. Exacto. Eso quiero saber. ¿Cuántas paradas va a tener? Exacto. Ok, entonces el número de paradas va a ser igual al largo de su nivel de perforación dividido en el barro. Y el largo de su nivel es igual al largo del bloque menos el corte característico dividido en el barro. El largo del bloque pues lo conozco, ya lo encontré, 38,3. El corte característico, el problema lo entrega, 3 metros. Y el barden pues, lo acabo de encontrar, ¿ya? Con todo eso tendríamos que la jumbo tiene que hacer 20 paradas a lo largo del bloque. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Es que el problema es que no más ni cae el profesor. Es un problema. ¿Ok? Nuevamente pregunto, ¿dudas, consultas hasta acá? Habla con él. ¿Por qué 30? No sé qué era el largo del banco, porque era la diferencia de 8,3. ¿Me entendió? Ya, pero que ¿de dónde sacar el L es en el P? ¿Cómo? El L es en el Esto significa largo de su nivel de perforación. Esto es igual al paréntesis, para que lo entiendas. Es como la misma expresión con otra ecuación. ¿Entiendes? Entonces, el largo de esto de acá es largo de su nivel de perforación. ¿Se entiende? Profe, una consulta. El informe se entrega la otra semana, ¿verdad? Ah, sí, ya sé. ¿Se entendió? Ya escucharon. Profe, ¿tienes que mandar, por ejemplo, los cálculos más o menos hechos el viernes? No. Les debo entregar el informe nada más, con los cálculos que hay. Una revisita, No. ¿no? Por eso estoy preguntando si se entiende. Porque Sí se entiende, pero el problema es cuando usted me entrega el caso y ahí es cuando me enreda más. Pero igual no, me guío con el hecho. Y son igual que esto.
Lo mismo que No, lo mismo. No, pues no, claro, lo mismo que Sí, claro. ¿Se entendió? Ya. Sí, está bien. Cierto, amiga, ya, ahí te ayudo yo. Ok, entonces chicos, para ustedes, a modo de práctica, quedan 3 ejercicios propuestos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Este ejercicio que yo no voy a resolver, porque lo tienen que hacer ustedes, pide también la carga del pozo. Ya hicimos de cómo calcular la carga del pozo. Pide el tonelaje de la roca removida por tiro. Ya hicimos un problema de cómo calcular el tonelaje por pozo. ¿Ya? Pide el barden y el espaciamiento. Lo acabamos de hacer. Barden y espaciamiento. Y también el número de paradas. ¿Ya? El número de paradas por cada subnivel, que también lo acabamos de calcular. ¿Ok? Luego, el siguiente ejercicio también pide lo mismo. ¿Ya? Pide encontrar la carga por pozo. ¿Ya? Pide la carga lineal o el TLC. Aquí está, ya lo calculamos. El desplazamiento y barden, también ya lo hemos calculado, ya sabemos cómo se puede obtener. Y también pide el número de paradas por subnivel. ¿Se entiende? Sí. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Listo. Vamos a hacer un break de 10 minutos. No, 5 minutos nada más, porque no me voy a la hora.